Gracias a ti, buenos días. Reanudamos con esta sesión las actividades de este programa que hemos dado a llamar Cultura que Cura. Y lo vamos a hacer con esta charla que va concatenada con algo que les quiero presentar antes de empezar a hablar. Y hoy les voy a hablar del mundo de las imágenes, de cómo los especialistas en ciencias sociales, y en particular los historiadores, debemos prestarle mayor atención porque vivimos en una época de globalización de la imagen y la gente joven se maneja más con la imagen que con los textos escritos, y les voy a dar algunos métodos de análisis de imágenes. Les ruego que participen en la puesta en práctica de esos métodos para deducir cuál puede ser el más idóneo a sus intereses para analizar iconografía. Pero esta charla tendrá su continuidad el viernes que viene a la misma hora, donde les propongo participar en un concurso. Un concurso que vamos a llamar Mi Imagen Favorita. Ahora les distribuirán unas fotocopias sobre las normas del concurso, pero se las enuncio, se las anticipo. Deben escoger, como acabo de enunciar, la imagen que más les seduce, por lo que sea, porque sea un recuerdo familiar, porque les guste a ustedes una pintura, un mapa, una fotografía, un graffiti, una pintada, algo que les atraiga. Me lo envían a la dirección de este correo electrónico: Pedro, tomen nota, pedro.garcia@uam.es. Yo voy formando un PowerPoint por orden de llegada. El viernes que viene, cuando nos veamos aquí, van a intervenir ustedes con su imagen, van a explicar por qué es su imagen favorita a medida que yo la vaya proyectando en la pantalla blanca. Un jurado muy riguroso de la Fundación Oncoayuda va a valorar estas imágenes en función de dos cosas: la originalidad y la explicación más o menos convincente de la imagen elegida. Y decidiremos los ganadores y daremos unos premios suculentos, aunque, como todos sabéis, el mejor premio es que nos veamos aquí todos los asistentes en ese acto. Proclamamos los ganadores, les damos lo que comentamos esta mañana, el perrito piloto. Se me ha escapado el lenguaje de feria. Les damos el obsequio y completamos las dos charlas con la que voy a iniciar a continuación. Les voy a pedir colaboración a lo largo de la charla. Bueno, vamos con una imagen. Esta puede ser, o esta puede ser, la Torre de Babel de Breuer. Sonido, sí, yo creo que incluso se escucha bien, ¿no? Sí. Es para grabarlo. Solo pueden escoger una protegida y demás porque la vamos a proyectar aquí, pero luego borramos el PowerPoint. Bueno, pues comenzamos. A nadie se les escapa que vivimos en una época de saturación de imágenes. No solo de globalización, sino de saturación. Hace un momento, cuando estaba preparando esta charla en mi despacho, en casa, las imágenes me acompañaban en la pantalla del ordenador, pero es que me acababan de enviar una foto por WhatsApp al móvil. Miraba enfrente y tenía los lomos de los libros en la biblioteca, imágenes de discos, de películas, pero es que al salir a la calle y venir hacia acá, literalmente me han asaltado las imágenes, me han asaltado los anuncios publicitarios.
la señalética del metro, los semáforos de la circulación. Por cierto, los semáforos se inventaron con la revolución industrial, están copiados de los semáforos de los trenes. Las miradas de las personas, es decir, es un continuo asalto de las imágenes, no tanto una agresión, pero sí un agobio de imágenes si las vas analizando una a una. Entonces, ¿cómo ignorar esta omnipresencia icónica? Y sobre todo, ¿cómo una persona del siglo XXI no va a reflexionar sobre las imágenes, sobre el lenguaje de las imágenes? Porque las imágenes nos hablan. Lo único que tenemos que hacer es aprender a escucharlas y aprender a leerlas. Se pueden leer textos, se pueden leer imágenes. Con esta charla me planteo dos objetivos. El primero es el uso de la imagen como documento histórico. Fíjense, hasta hace bien poco, hasta hace un par de décadas, lo que predominaba era la historia política, la historia económica, y esta la reconstruíamos a través de los documentos que se guardan en los archivos. Pero en las últimas décadas han surgido muchas corrientes historiográficas, antropológicas, en ciencias sociales. Hay una historia de las mentalidades, una historia del cuerpo, una historia de la cultura material, de la vida cotidiana. Y para abordar esas nuevas variables de la historiografía y de las ciencias sociales, ya no nos valen solo los documentos escritos, necesitamos las imágenes. El segundo objetivo es que salgan de aquí con algunos métodos para que puedan utilizar las imágenes como recurso didáctico, no porque vayan a dar clases, sino porque a lo mejor si tienen una charla o publican un libro y tienen que llegar a un acuerdo con el editor sobre cuántas imágenes van, en qué orden y por qué unas sí y otras no. Miren ustedes, los especialistas en ciencias sociales han utilizado muy poco las imágenes. Había hasta un recelo. Los historiadores tradicionales solo se basaban en los documentos y los historiadores del arte creían que las imágenes lo explicaban todo. Hay que combinar ambas cosas. De manera que muchos historiadores han recurrido a las imágenes de las siguientes dos formas. Primero, como meras ilustraciones, sin explicar, sin poner un pie de foto, sin explicar nada más de ellas. Antiguamente, y aquí hay gente de cierta edad que recordará esto, los libros que tenían imágenes decíamos que eran libros con santos. ¿Alguien recuerda aquella expresión? Libros con santos. Bueno, esto viene de la invención de la imprenta, de Gutenberg, de 1450, porque el primer libro fue la Biblia del oso, tenía un osito grabado y en un lado estaba el texto y en el otro las imágenes de escenas bíblicas, de santos. La segunda forma de utilizar las imágenes ha sido incluirlas en el texto, pero para reafirmar conclusiones a las que ya se ha llegado antes. Por ejemplo, un libro sobre el conde duque de Olivares de Gregorio Marañón o de John Eliot te pone el cuadro de Velázquez, gracias, el cuadro de Velázquez, y dice, es que por su gesto ya se ve que es autoritario, pero si ya lo has explicado en el texto escrito. Por eso hay historiadores de la cultura que dicen que hasta mediados del siglo XX éramos analfabetos visuales. Mediados del siglo XX, que es cuando se inventa la tele. Yo no soy tan categórico, yo creo que éramos analfabetos pretelevisuales, porque el chamán de una tribu prehistórica sí sabía leer las imágenes de la cueva rupestre. El campesino medieval, que era analfabeto, pero te leía la portada de una iglesia románica y tenían una gran capacidad de escucha, tenían muy desarrollado el oído. Esto se da hasta en la época moderna. En el teatro del siglo de oro, al principio no se iba a ver teatro, se iba a escuchar teatro. Eran oyentes, oidores, decían entonces. Por lo tanto, yo creo, y cualquier ciudadano poco culto en la actualidad, te ve el Toro de Osborne y hace
una lectura de esa imagen, la que sea. Hasta entonces solo una minoría de historiadores había utilizado el testimonio de las imágenes, sobre todo para periodos en que faltaban los documentos. Por ejemplo, las cuevas prehistóricas, por ejemplo, en las tumbas funerarias, en las pirámides. Los egiptólogos han acudido mucho a las imágenes. Hay que saber leerlas y hay que tener el código para descifrarlas. Desde la piedra Rosetta que descifró Champollion podemos ir leyendo un poco aproximadamente lo que significaban los jeroglíficos. Y luego esto lo completábamos con documentos escritos que nos han llegado en papiros, por ejemplo, el Libro de los Muertos, que era un manual que le decía al sumo sacerdote cómo tenía que embalsamar al faraón para volver al cielo, para volver a ser Dios. Ha sido Dios en la tierra, tenía que hacer ese viaje de ultratumba. O los medievalistas, y ya les voy a pedir aquí colaboración, los medievalistas franceses tienen una fuente fundamental en el tapiz de Bayeux. El tapiz de Bayeux es un lienzo bordado del siglo XI con inscripciones en latín, ahí ven Glorum Exercitum, bueno, inscripciones en latín, que narra la conquista de Inglaterra por los normandos. Es como un cómic, ahora lo vais a ver físicamente, es como un cómic. A través de esta fuente podemos deducir los colores de los contendientes, de los caballos de los contendientes. No es baladí, porque cada casa nobiliaria tenía una gualdrapa determinada para los caballos. Podemos ver la forma de combatir los ataques de la caballería, que era hacer unas pequeñas zanjas en el terreno para que los caballos se quebrasen las patas. Vemos las armas, las espadas, los escudos, las hachas. Los barcos, que nos recuerdan mucho a los barcos vikingos, a la expansión de los vikingos, cómo se desplazaban por el Canal de la Mancha, pero también fenómenos que ocurrieron en la época. Ahí tenemos el cometa Halley, que cruzó en el siglo XI y quedó en la memoria. No es que cruzara en plena batalla, quedó en la memoria. Y este tapiz se encuentra en el ábside de esta iglesia. ¿Qué piensan? ¿Que es pequeño o que es muy grande? Vamos a hacer la prueba. Si me permiten acercarme, les he traído el tapiz. Necesito voluntarios. Yo empiezo a desplegar. Seguimos desplegando. Seguimos desplegando. Seguimos. Imagínense si tuviéramos en España los episodios nacionales, narrando toda la invasión napoleónica, las batallas. Estas son las dimensiones, en pequeñito, de este tapiz. Es un libro de historia en sí mismo. Es como un cómic que relata toda aquella campaña y es una fuente única para los historiadores medievales, por las razones que he explicado. Replegamos lentamente. Bueno, se han hecho idea de la longitud. Esta es la estación de tren donde está de Bayeux, donde está desplegado el tapiz, y ha formado parte ya de la iconografía popular en sellos, en monedas, en cómic. Bueno, otra fuente importante, por ejemplo, donde no se tienen tantos documentos, es estos tapices preciosos que están en el Museo Cluny de París. Les recomiendo vivamente la visita a ese museo. Es el museo de arte medieval más importante del mundo. Podemos encontrar zapatillas del siglo VI, sandalias del siglo XI, escudos, armas. Parece mentira que se hayan conservado
esos objetos. Y esto es un regalo de boda. Entonces nos habla de la estética de aquella época, de la mezcla de animales reales, porque vemos conejillos por ahí, perros, galgos, con animales fantásticos, con el unicornio. Y las flores no son casuales. Hay estudios que realmente son las flores de la campiña francesa donde se elaboró este tapiz. Luego ha habido determinados historiadores que, para explicar una época, se han basado en un pintor. Por ejemplo, tenemos en la izquierda una imagen del pintor Van Eyck. Se llama el cuadro La Virgen del Canciller de Royen. El canciller es el donante que está arrodillado delante de la Virgen. Bueno, pues Johann Huizinga publicó en 1915 este libro, El otoño de la Edad Media, que se sigue publicando, se sigue reeditando e interpreta toda una época a través de la pintura, a través de las imágenes. O, por ejemplo, se me ha venido ahora a la mente, Jacob Burckhardt tiene un libro sobre la Europa del Renacimiento y lo interpreta a través de la pintura de Rafael Sanzio. Son muchos ejemplos los que podríamos sacar a colación. Otro que es muy divertido, Philippe Ariès, es un historiador francés que tiene 2 libros excelentes sobre la infancia y sobre la actitud ante la muerte. Entonces, para estudiar la actitud ante la muerte, visitaba cementerios. Y era un señor que tenía mucho dinero y entonces no era profesor universitario. Le tenían una envidia tremenda los profesores universitarios, no por intrusismo laboral, yo creo que era por el dinero, y él decía, le respondía, dice, sí, yo no quiero meterme en lo vuestro, yo soy un historiador dominguero. Los domingos voy a los cementerios a estudiar o a ver niños para estudiar estos temas de los que luego han salido excelentes libros. A partir de aquí, muy brevemente, les diré que normalmente decimos, ¿cómo reconstruimos el pasado? A través de fuentes, es lo que hemos escuchado siempre. Pero les voy a proponer una alternativa. Hay un historiador holandés que se llama, ya fallecido, Gustav Renier, que decía, fuentes parece muy limitado, ¿por qué no utilizamos la palabra vestigios? O las dos, fuentes y vestigios, porque por vestigios entran no solo los documentos escritos, no solo las imágenes, sino el mobiliario, los edificios, el paisaje, los impresos, entran más elementos informativos. A partir de aquí, decirles que tenemos fuentes y vestigios escritos, fuentes y vestigios iconográficos y fuentes y vestigios auxiliares. Los escritos, a su vez, se dividen en manuscritos impresos y bibliografía. Consideramos manuscritos desde la aparición de la escritura con las primeras tablillas cuneiformes en el creciente fértil, en Mesopotamia, en el 3000 a.C., hasta 1450, hasta la imprenta de Gutenberg. Esos serían los manuscritos. Les voy a tutear, os voy a tutear. ¿Conocéis la palabra incunable? ¿Alguien sabe qué es lo que define incunable y de dónde viene la palabra? Son los libros impresos entre 1450 y 1500. Incunable viene del latín incunabila, que eran las vendas en las que se envolvía a los recién nacidos. Incunables son los libros recién nacidos, los primeros libros impresos entre 1400 y 1500. Luego tendríamos los impresos desde la imprenta hasta 1900 y tendríamos la bibliografía desde 1900 hasta la actualidad. Por otra parte estarían las fuentes y vestigios iconográficos, que incluyen obras artísticas, pinturas, esculturas, obras gráficas, cartográficas y medios icónicos de masas. Es decir, la imprenta, el grabado, el cine, la fotografía, los tebeos, la televisión, los medios audiovisuales que han nacido con Internet. Por último, fuentes y vestigios varios o auxiliares, como los aperos de labranza, las herramientas, la historia oral. Hace poco vi un documental norteamericano
donde estaban reconstruyendo la batalla de Little Big Horse River, donde los indios vencieron al general Custer, les cortaron la cabellera al 7º de caballería y le estaban haciendo entrevistas a los tataranietos de aquellos indios. Es que no hace tanto de aquello. Entonces la historia oral también es un recurso. Y fuentes sonoras. Tenéis a vuestra disposición, si alguien quiere reconstruir el pasado a través de la voz, desde finales del siglo XIX hay radiotecas nacionales en todos los países. Radio Televisión Española tiene un fondo de televisión, de imágenes, pero un fondo también de Radio Nacional de España. Y lo haremos en algún curso. Tengo las grabaciones pues, de personajes ilustres, bueno, menos Hitler y Lenin, que se les nota enseguida. Hacíamos el ejercicio siguiente, escogía el público un fragmento de un personaje histórico que admiraba y luego escuchábamos su voz. Y es curioso el contraste, porque no coincide con la voz que nosotros nos imaginamos en la mente, ¿no? A lo mejor Pío Baroja hablaba muy bajito y Manolete cantaba por soleá y no te puedes imaginar que eso eran entrevistas que fueron punteras en su época. El siguiente punto que quiero tratar antes de llegar a los métodos es que con esta omnipresencia de las imágenes cada vez se admiten más como pruebas judiciales. Las imágenes son libros visuales para un historiador, pero son testimonios que se pueden presentar en los juicios. El historiador del arte Ernest Gombrich acuñó el concepto de testigo ocular para referirse a aquel testigo que había visto un crimen, un delito en un momento determinado. Las imágenes de un delito, ya sean descritas en una declaración escrita, ya sean visuales, es lo que los abogados llaman testimonios admisibles en los procesos. No en balde, desde 1800, y ahora voy a la imagen que tengo ahí, los archivos de la policía francesa empezaron a incluir retratos en los expedientes de los sospechosos. Más tarde se les añadió la huella, pero solo de la mano derecha. No me preguntéis por qué, pero solo la huella de la mano derecha. Esto permitió, ahí tenéis en viñetas, el robo de la Gioconda, que corrió a cargo de un spaghettini, como llamaban los franceses a los emigrantes italianos de principios del siglo, que se llamaba Vincenzo Perugia. Un lunes, que es cuando se limpian los museos, este señor se presentó, era cristalero, se presentó con un guardapolvo, descolgó el cuadro, dejó el marco, se llevó enrolló la tela, salió y dejó huellas en el marco, pero de la mano izquierda. Por eso no le detuvieron y 2 años después es cuando él quiere chantajear a un millonario aficionado al arte en Florencia y le intenta vender la Gioconda. Estuvo 2 años debajo de la cama de su pensión y no lo localizó la policía. Por cierto, este es un fenómeno para los psiquiatras. Por cierto, roban la Gioconda y queda el marco. Y hay un boom de visitantes al Museo del Louvre para ver el marco. Y dices, bueno, sacan canciones, vodevil, marcas, incluso en España hay marcas de compre el crecepelo no sé cuántos porque le dará el mismo cabello que la Gioconda, un cabello lustroso. Bueno, se puso de moda. Y puedes pensar, no, es algo del pasado y demás, pero es que en los años 80 robaron el museo James Garner de Boston y dejaron los cuadros y subió el número de visitantes y todavía hoy muchos de los visitantes se quedan ante los marcos. No sé, hay tratados de psicoanalistas y que hablan de la atracción del vacío y bueno, no entro en la materia. Bueno, aquí tenemos
las huellas de la mano derecha, si no le habían encontrado enseguida. A partir de 1850, la policía, el Departamento de Policía de Nueva York, además de las fichas, crea una galería de delincuentes. Es lo que hemos visto en las películas, estas ruedas, y que se sigue haciendo, estas ruedas de reconocimiento, donde desde un cristal tú estás viendo varios sospechosos y algunos de ellos es el que ha cometido el delito. La ficha policial, retrocedo para enseñaros esto, la ficha policial se completó con un método que se llama antropometría, las medidas del cuerpo humano. Lo inventó este señor que se ofreció a posar en la ficha. Se llama Alphonse Bertillon. El método también se llama bertillonaje, pero bueno, es un galicismo. Esto es muy peligroso, porque él trataba de demostrar por las medidas del cuerpo, la anchura de los brazos extendidos, el torso y demás, si estabas inclinado hacia el mal o hacia el bien. Claro, esto enseguida se tradujo en una serie de abusos policiales en los que estaba incluido el racismo. Podían deducir, mirad la cara de los negros, es que están inclinados hacia el mal, en cambio los blancos están hacia el bien. Tiene pinta de asesino, se argumentan estas deducciones tendenciosas, por lo tanto acabó fracasando el método. Pero algo quedó. Y conocéis la expresión, la cara es el espejo del alma. Esto responde a una ciencia vana que se llama la fisionómica o fisionomía. Durante mucho tiempo se creía que la cara era el reflejo de lo que acabo de decir, de si eras bondadoso, de si eras colérico, de si estabas inclinado a tener un buen comportamiento o eras un mal ciudadano. Esta pseudociencia la definió el padre de la criminología, que se llama Cesare Lombroso, en su obra El uomo delincuente, era italiano. Pero es que esta obra se publicó en 1876, pero es que en 1950 un doctor tan prestigioso como Gregorio Marañón todavía creía en la fisionómica y él publicó varios libros, era muy aficionado a la historia, publicó Olivares, el conde duque de Olivares o La pasión de mandar, El padre Feijó, una reflexión sobre don Juan Tenorio, Enrique IV de Castilla. Y la culminación de esta obsesión que tenía por la fisionómica fue este experimento. Los apóstoles y los cuadros del Greco. Cuando vemos la pintura del Greco, vemos los personajes que están extasiados, son muy altos, son desproporcionados. Esto durante un tiempo se explicó, no, es que como era el pintor de la Contrarreforma, los personajes ascendían hacia el cielo. Yo he escuchado otro tipo de explicaciones, es que era miope y por eso le salían así los personajes. Entonces Gregorio Marañón lo que pensó es, voy a aplicar la fisionómica al Greco. Yo creo que el Greco pintaba así porque los modelos eran los locos del manicomio de Toledo. Y empezó a vestir a los enfermos mentales con las galas de los apóstoles del Greco y a recortarles la barba como los apóstoles del Greco. Y al final sale lo que tú te has propuesto. Es una ciencia vana, hoy no tendría ninguna validez. Pues bien, hoy los jueces admiten cada vez más el testimonio de las cámaras de seguridad, de los vídeos caseros, como prueba para condenar a esas niñeras maltratadoras, a los atracadores de bancos, a los hooligan violentos, pero también a los policías que, sobre todo en Estados Unidos, hemos visto casos donde se sobrepasan con los detenidos. Forman parte de nuestra vida cotidiana. Cuando pasamos por una estación, por un aeropuerto, por un puerto, apenas reparamos, pero hay carteles de los delincuentes más buscados, de los terroristas más buscados. Y es que la vida de los asesinos en serie siempre ha atraído mucho al público. Cuando estábamos en una época
una etapa histórica sin televisión, sin fotografía, la gente contaba la vida de los delincuentes al amor de la lumbre, o los ciegos lo relataban las aventuras de Diego Corrientes o de José María el Tempranillo en las plazas públicas con un puntero señalando un cartelón. También se vendían en los pliegos de cordel, en los mercados. En viñetas se contaba la vida de estos delincuentes. Bueno, en la actualidad sabemos que cualquier delincuente que ha cometido un crimen mediático, lo primero que hace al entrar en prisión es vender los derechos para su adaptación al cine o a una serie de televisión. Ahí están Narcos, ahí están El Chapo, todas estas series que vemos en la televisión. El mundo del deporte ha imitado al mundo judicial y cada vez ha incorporado más la captación de imágenes como prueba de cargo visual. El VAR. Los árbitros, y piensen en esto, pensad en esto, los árbitros vestían de negro hasta que aparece la tele en color y empiezan a vestir de colores. A medida que han ido vistiendo de colores han ido perdiendo autoridad. El negro es el color de la solemnidad, es el color del luto en algunos sitios, hay algo más solemne que la muerte, más inexorable que la muerte, pero es también el de los jueces, el de la autoridad. A medida que han ido vistiendo de colores y a medida que han ido interfiriendo cámaras como las del VAR, ya no toman las decisiones importantes. Han perdido la fuerza que tenían antaño y es la imagen la que dictamina el resultado, con todas las polémicas que hay, si es justo, no es justo y demás. Pero es que también se utiliza en tenis, el ojo de halcón para saber si una bola ha entrado está dentro de la línea o no. Los jueces y jurados tienen, ahora pasamos al otro lado, estos son pruebas que aportan los abogados, pero los jueces y jurados son los que deciden si aceptan o no esas pruebas. La declaración de un testigo desde siempre que ha visto un hecho, que ha visto, pesa más que el testimonio de oído. Esto ya sucedía con la Inquisición. Si tú decías, he visto a fulanita, creo que es bruja, porque la he visto recortar mandrágora en las noches de luna llena. Eso pesa más que no decir, me dijo mi prima Rosita que le había comentado el vecino del quinto que una vez vio a... El peso visual siempre es mayor. Pues es el jurado el que tiene que decidir si estas imágenes son o no son evidencias para poder juzgar a las personas. Pueden valorar que sean mentiras, mala fe, errores, falsa memoria, o por el contrario decidir, lo aprobamos, es un testimonio sincero y exacto. Voy a poner ejemplos de condenas y absoluciones con pruebas visuales. Ejemplos de condenas: los juicios de Nuremberg contra los jerarcas nazis entre 1945 y 49. En ello, el testimonio de muchos testigos que estuvieron en los campos de concentración fue decisivo para condenar a muchos de ellos a la horca, y a Rudolf Hess fue quizá más cruel condenarle a aquella soledad el resto de sus días en una celda o en un cuarto donde estuvo aislado y solo podía salir unas horas al día, pero nunca más pudo hablar con nadie. Otro ejemplo en el que el peso visual tuvo éxito fue el del Chapo Guzmán. Antes he citado el narcotráfico. En el 2018, para poder condenar al Chapo Guzmán, fue fundamental que le traicionase uno de sus lugartenientes. Se llamaba el Rey Zambada, porque este explicó: es que yo he visto que hace túneles en la frontera del Paso por donde pasa la droga, es que yo he visto cómo blanquea el dinero, es que yo he visto cómo planeamos la fuga de la cárcel de Puente Grande. Pero os pongo ejemplos a la inversa. De nada sirvieron
las pruebas visuales en el juicio de Michael Jackson, el rey del pop, al que le procesaron 2 veces, en 1993 y en 2005, siempre por acusado de abusos de menores. Qué curioso que en los 2 casos saliese bien parado. Otra cosa es que cante bien o mal, ¿no? Pero que saliese bien parado porque pagó una cifra muy sustanciosa a los padres de los acusados. Y otro caso flagrante es el del jugador de rugby, lo recordaréis, O.J. Simpson, al que le pillaron con las manos en la masa, que había matado a la mujer, al amante, pero enseguida los abogados convirtieron aquello en un circo mediático, dijeron que era racismo, y salió de rositas de una situación que realmente le condenaba a la pena de muerte. Es importante que con las imágenes hagamos una crítica interna de las mismas, es decir, que no nos fiemos de que la foto es la verdad. No, tenemos que analizarlo. Hay una película de Antonioni, alguno la habrá visto, se llamaba Blow Up, donde un fotógrafo está en el parque, en un parque londinense, y saca al fondo a una pareja de novios besándose en un banco. Cuando va a casa y revela la fotografía, debajo del banco hay un cadáver. Entonces, no hay que fiarse solo del ojo, porque puede ser muy imperfecto. Una cosa es el arte y otra cosa es la historia de las imágenes. Es más amplia. La historia de las imágenes engloba a la historia del arte. Pero son importantes encontrar imágenes en los yacimientos, porque esa muñeca que veis a la izquierda, a mi izquierda, es una muñeca de un yacimiento romano. Luego nos habla de cierta sensibilidad hacia la infancia. O los guerreros de terracota de las tumbas chinas. En fin, todos esos objetos son fuentes y vestigios para un historiador. En la historia de la producción de imágenes ha habido 3 revoluciones. La primera es la de la imprenta en el siglo XV, la segunda la de la fotografía, el cine en el siglo XIX y en la actualidad la revolución de Internet. Y en los 3 casos las imágenes en blanco y negro empezaron siendo en blanco y negro, enseguida pasaron al color porque te da más calidez. En segundo lugar, los impresos, las fotografías han ido elaborándose y transportándose de forma más rápida. Tan rápida que ahora mismo les puedo mandar por WhatsApp una fotografía. Y en tercer lugar, esto es importante, hemos asistido a un salto cuantitativo en el número de imágenes que ve la gente corriente. A un salto cuantitativo. Hemos pasado por un proceso de multiplicación icónica. Pensad en la imagen única del santuario rupestre. Y pensad en la cantidad de imágenes que nos asedian, que nos asaltan en la actualidad. Ahora bien, las imágenes de ese santuario rupestre de la antigüedad tenían una finalidad religiosa, mágica, vamos a llamarla, ¿no? Si representaban a un bisonte, era para propiciar la caza. Si yo pinto el bisonte, se me dará mejor la caza. Os planteo, ¿creéis que esa esencia mágica de las imágenes, esa influencia de las imágenes, ha desaparecido? ¿No? ¿Por qué? Pero de hecho, no te lo voy a pedir. Antes solía hacer esta petición de buscad, como no había móviles, en un bolso de señora, buscad, porque enseguida más se daba en los bolsos de señora que en los de caballero, pero teníamos imágenes, fotos de nuestra pareja, de nuestros hijos, y los íbamos a ver media hora después. ¿Por qué los llevamos? Es como llevarlos con nosotros. Bueno, hago un inciso para decir que lo del bolso de mujer, más que nada lo planteaba como una prueba de ejercicio arqueológico, porque ahí hay estratos
con cosas, hay algún armario empotrado, hay cosas de hace muchísimos años y se pueden hacer esos estudios arqueológicos que se llaman catas. Y entre ellas estaban las imágenes. Seguimos creyendo que tienen influencia. Por eso cada cambio de régimen lo primero que hace es derribar las imágenes del dictador anterior. Aquí Saddam Hussein ya había muerto. No iba a causar más daño a Irak, no iba a ser el dictador sanguinario que fue, pero siempre se derriban esas imágenes. Dos cosas más para acabar este apartado. El aura. Walter Benjamin, el filósofo, dijo que hasta el siglo XIX las imágenes tenían aura, que es su condición de imagen única. Las meninas, tú las puedes copiar lo que quieras, pero solo hay unas, condición de... En el siglo XIX, como se inventa la máquina de vapor, las rotativas, se pueden multiplicar las copias, y dijo, esto es una pérdida de valor de la imagen. Hoy pensamos todo lo contrario, porque las copias, por ejemplo, de las fotos de una estrella de cine, el autógrafo de un jugador de fútbol, las copias multiplicadas van extendiendo la fama de ese personaje. Y llegamos, bueno, si vais a Nápoles encontraréis altares de la Virgen de San Genaro, de la Virgen de la Letra, de la Madonna de Messina, pero también de Diego Armando Maradona, todavía en la actualidad. El narcisismo de la imagen. A mediados del siglo XIX surgen en París el precedente de los grandes almacenes, son los pasajes. Todavía hoy podéis ver algunos, os recomiendo el pasaje de los panoramas, porque dentro hay cafés antiguos del siglo XIX, teterías, donde todavía está inscrito, está labrado en la portada, tenemos té a la caravana, té que venía a través de la ruta de la seda. Bueno, estos pasajes de hierro y cristal servían con muchos espejos para ir a comprar, que no te cayese la lluvia, pero para dejarte ver y tú ver a los demás, para desarrollar el narcisismo. El paso siguiente fueron los grandes almacenes. ¿Y qué efectos psicológicos nos suscitan los grandes almacenes? Los grandes almacenes o la acumulación de productos en las ferias de muestras o caramelos Paco. La sensación de la abundancia, de que somos consumidores en potencia, que en teoría podríamos consumir todo lo que aparece ahí. Un desfile de moda, desde el punto de vista del que lo ve, o en este caso es femenino, de las mujeres pueden comprar todos los modelos. Luego el bolsillo dictará sentencia y dirá qué productos de esos que te ofrece la sociedad de consumo puedes consumir, puedes comprar o no comprar. Esto se llaman, lo denominó así Umberto Eco, listas visuales. Listas visuales. Bueno, pues vamos con la última fase de la charla, que son los métodos. A ver si lo hago bien. Algunos métodos para analizar las imágenes. No sé cómo hacer. Tiene un teclado distinto, no sé cómo aumentar la imagen. Abajo a la derecha tienes para mover a la derecha el cursor. ¿Ahí? ¿Ahí? A la derecha. Eso, si lo mueves hacia eso, esa barrita a la derecha. Eso. Pero me va a aumentar una o todas, todas. Vale. Ahí. Bueno, primer método. Os voy a dar 4, por el orden que han ido apareciendo.
Primer método para analizar imágenes, la iconografía, el método iconográfico. Lo inventó Erwin Panofsky en su exilio de Nueva York en el año 1939, donde distingue 3 niveles de interpretación de la imagen. Él dice, tenemos estas 3 fases, ahora lo vamos a hacer todos juntos. Primero, descripción preiconográfica, donde tenemos que darle el significado natural a lo que vemos. En esta fase, no me digáis quién ha pintado esto, no digáis ni siquiera qué es esto, sino identificar personas, objetos, cosas, paisajes, escenas. Vemos que es un banquete, ahora lo haremos. Solo eso. La segunda fase es análisis iconográfico, que es el significado convencional. Pues diríamos que es una obra de carácter religioso y en concreto del género de la Última Cena. Y en tercer lugar, la interpretación iconológica o significado intrínseco, es decir, situar la imagen en su contexto histórico, social. Aquí sí que nos volcaremos en hablar de la época. Cuando le explico esto a los alumnos, como algunos de ellos son héroes porque se van a presentar a las oposiciones de enseñanzas medias, yo creo que tienen que alternar el tiempo entre el instituto y el monumento este que tenemos a los héroes de Mayo para paliar a lo que se tienen que enfrentar cada día. Bueno, pues les digo, en esta tercera fase es donde os tenéis que explayar ante un tribunal, porque es donde podéis demostrar todo lo que sabéis sobre una época. ¿Os parece que hagamos la prueba? Primera fase del método, preiconográfico. ¿Qué vemos ahí? Objetos, ¿qué vemos? Es una habitación, ¿no? Una reunión de gente en una mesa que tiene platos, que tiene comida. Perfecto. Se le ven las sandalias, al fondo un paisaje. Segunda fase, lo tenemos que ascribir a un género. Religioso, la Última Cena. Tercera fase. Aquí es donde nos explayamos. Es la Última Cena de Leonardo da Vinci, autor polifacético que encarna el humanismo y el creador del Renacimiento, donde no solo se dedicaban a la pintura, sino a todas las bellas artes, donde tenían talleres propios. El Renacimiento fue un movimiento artístico que nació en Italia y en Flandes a la vez, recuperando. Aquí es donde nos explayamos, ¿no? Este es el método. Ahora bien, para aplicar este método hay que conocer los códigos culturales de Occidente. Porque, decía Panofsky, si esto lo ve un aborigen australiano, le parecerá una comida más o menos animada. No tiene los códigos. ¿Os parece que lo deconstruyamos? Vamos a romper los códigos. La Última Cena ha inspirado mucho. Este que es muy gore, han acabado comiéndose unos a otros, determinadas series. Aquí ya no puedes hablar del Renacimiento italiano, sino de lo que decíamos de la multiplicación de las copias. Bueno, segundo método de análisis, el psicoanálisis. No se fija en los significados conscientes de las imágenes, sino en los símbolos y las asociaciones inconscientes que estudió Sigmund Freud en la interpretación de los sueños. Es verdad que algunas imágenes sí responden a la actividad onírica, por ejemplo los surrealistas, de acuerdo, pero otras suscitan dudas. Cuando los seguidores freudianos decían el jardín de las delicias es que hay jilgueros, el jilguero es el símbolo de la lujuria. Es la primera vez que he escuchado, me dicen lo mismo de un canario, pues me lo creo. O por ejemplo, Freud, cada vez que veía un bodegón, está lleno de símbolos fálicos, hay nabos, hay zanahorias. Bueno, no sé, son deducciones
Yo a este método le veo dos problemas. El primero, que el psicoanálisis trabaja con personas vivas y no podemos tumbar en el diván a Shakespeare ni a personajes del pasado para preguntarles cómo percibieron ellos su infancia. Y el segundo lugar es que trabaja con individuos, mientras que nuestros análisis de las imágenes se dirigen a toda la sociedad. Tenía un compañero que era un hippie, se había quedado en la década de los... Era muy raro, en la Universidad de Alcalá de Henares, se había quedado en mayo del 68, siempre estaba con los porros y con mayo del 68. Y entonces un grupo de historiadores del psicoanálisis tiene una revista que se llama Diván el Terrible. Y empezó a invitarle a colaborar y ya me dijo una vez, dice, yo creo que no me invitan por lo que escribo, sino que me están estudiando a mí. Bueno, tiene un trabajo, lo digo como exceso de este método, el propio Freud tiene una tesina donde analizaba los cuadros de la Virgen María y de su madre, de Santa Ana, y decía, ahí hay un complejo porque parecen casi de la misma edad. No, era una convención pictórica que se dio a comienzos del siglo XVI. Luego desapareció esta costumbre, pero ahí no había ningún complejo ni ningún trauma. Este método, el tercero es el estructuralista. Se llama también, les pido 10 minutos, me voy a alargar 10 minutos, ¿no? Si no les importa. Se llama también semiótica o semiología. Y tuvo unos representantes, semiótica porque es la ciencia de los signos, tuvo unos representantes muy ilustres, Levi Strauss, Roland Barthes, Umberto Eco. Él dice, fijémonos en una imagen, es el método que luego va a emplear la publicidad, fijémonos en una imagen, si individualizamos cada elemento de la imagen, lo convertimos en una palabra, si vamos uniendo todas las palabras, nos sale una frase y el significado de la imagen. Vamos a hacerlo con este cartel publicitario. Que el fascino camai que fa girar la testa. Bueno, están en la sala de subastas Sotheby's. La marca Camay es una línea de jabones y de perfumes que es muy importante, porque a finales del siglo XIX, nos parece una tontería ahora, pero a finales del siglo XIX, Camay inventó el jabón que flotaba y lo inventó para los buscadores de oro en California. El jabón, los buscadores se aseaban en un remanso del río y se les iba el jabón o se les iba al fondo, entonces por fin en las pozas consiguió un jabón que flotara. Luego en los años 60 abrió sucursal en Europa y fijaros cómo trata de vender sus productos a la señora Concheta, que era la que iba a comprar. Entonces los hombres no compraban los productos de higiene para la casa. A la señora Concheta. Y le presenta a dos personajes jóvenes, un hombre y una mujer, que son unas bellezas, con un señor mayor que está al fondo, que es un subastador de Sotheby's. El personaje joven, el caballero, ¿os recuerda a un actor? Os estoy pidiendo que os vayáis a los años 60. Es Sean Connery de joven. Y la joven es la época de las suecas. Está intentando vender en Italia. La belleza, la antítesis a la belleza morena italiana son las suecas que estaban llegando a Italia, a España en aquella época. Bueno, el mismo producto vamos a venderlo en Estados Unidos. Y aquí la finalidad es otra. La finalidad parecen viñetas de un cómic. Una chica de estudios superiores conoce a un millonario. El millonario la lleva a bailar, la lleva al yate, porque la ha traído con el jabón Camay, ¿no? Por eso conoce al millonario. Y todo acaba en boda. Era la aspiración social de los años 50 o 60. Bueno, es la base para la publicidad. Fijaros en el primer cartel de Coca-Cola. Era la moda, la Belle Époque. Y la publicidad lo que hace es que
nos seduce, nos trata de seducir. Aquí parece que si compras el coche te llevas también a la señorita. Se pueden hacer multitud de variaciones, voy a ir pasando algunas. ¿Dónde están los niños? La publicidad va encaminada a veces hacia determinados sentidos, de los 5 sentidos que tenemos. El perfume. Esto está en Argentina. Tú vas conduciendo y desde lejos lees sexo gratis. Luego cuando llegas de cerca puedes leer comprando 4 neumáticos, sin importar tu sexo, te llevas gratis el balanceo, ¿no? Bueno, y sigue siendo igual de seductora en nuestros días. Y el último método con el que termino la charla, la teoría de la respuesta. Este es el método más novedoso. Lo que se preguntan los partidarios de este método es, sin olvidar el contexto histórico donde se ha dado y el contexto económico donde surge, es ¿quién va a ver estas imágenes? ¿Quién va a ver? Y esto te explica por qué el Jardín de las Delicias, Felipe II lo tenía en sus aposentos privados y lo iban a ver sus niños. Esto desmonta la teoría de que era un desenfreno sexual, era un cuadro moralista. Nacías en el Génesis, la vida y el mundo te podía tentar, pero el que caía en la tentación acababa en el infierno. Y esto te explica también la vida de determinadas imágenes, por ejemplo los fusilamientos de Goya, como luego le sucedió a estos fusilamientos de Manet. Hubo periodos que estuvieron en un almacén. Cuando Fernando VII retoma el reinado, no sea que dieran ideas a los liberales, estuvieron en un almacén. O nos sirve para explicar el cambio de sensibilidad y de valores en una película como La que el viento se llevó, que ahora la vemos claramente como racista, al punto que los actores que hicieron de negros en la película eran blancos que se pintaron con betún, pero en la época no se contempló de esa manera, salvo por los afectados, y se consideró una gran obra de arte. Bueno, termino con una anécdota. Una vez le preguntan a Jeff Gambardella, un pintor italiano, que pintó una obra con 20 años y fue rompedora. Las críticas, ha nacido una nueva vanguardia, ha nacido un nuevo genio. Y fue pasando el tiempo y él se unió a la bohemia de Roma y a los 70 años hicieron una retrospectiva de una obra porque no había pintado nada, y le preguntaron, pero ¿cómo usted, que es un genio, que está en los manuales de historia, ha pintado solo una imagen? Hay una imagen solo de su vida. Dice, es que he salido mucho por las noches. No sé si ustedes salen mucho por las noches, pero desde luego tenemos más imágenes, nos asaltan más imágenes que las de Jeff Gambardella. Muchas gracias. Bueno, reitero lo de, no sé si hay alguna pregunta. Y reitero que tenemos continuación el viernes que viene. Por favor, colaboren, puede ser muy divertido. Y yo lo he hecho con alumnos de diferentes países, y es que la cultura es nacional, es sobre una misma imagen, las visiones que puede tener un oriental o un alumno de América Latina son completamente diferentes. Lo mismo lo vamos a comprobar entre nosotros. Pues nos vemos el viernes. Muchas gracias.